Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me alegro mucho saber que muchos de mi curso están bien. Disculpen los del B, pero hablé con mi curso. Y bueno, espero que ustedes también estén bien en sus casas. Y bueno, si no, harto ánimo chicos. Vamos a salir todos de esta. Y bueno, en un tiempo más o menos difícil para todos, ¿cierto? Así que mientras enfoquémonos en cosas que nos podrían ayudar a futuro y que también nos va a ayudar para sacar adelante este año. ¿Ya? Así que vamos a ver hoy día el sonido, que ya vamos a comenzar con aplicaciones de onda, que una primera de ellas, que sea más natural para todos nosotros, es el sonido. El objetivo de hoy día va a ser relacionar los elementos de una onda con la intensidad, tono y velocidad del sonido. Entonces, ¿cuál es la característica del sonido? La primera de ellas es que sabemos que es una onda mecánica. El sonido solamente se puede mover por un medio material. Nunca ustedes van a poder hablar donde no haya materia. ¿Ya? Si intenta hablar en el espacio usted en la luna, nunca va a escuchar al otro astronauta. Obviamente ellos pueden hablar por todos los mecanismos que tienen dentro de su traje, pero si quisieran hablar como nosotros lo hacemos, no se podría. Esta onda también es longitudinal, les voy a mostrar un videito. Y también sabemos que es tridimensional, se propaga como muestra esta imagen. Les voy ahora a adjuntar un video que vamos a ver ahora y que vamos a poder ver cómo se propaga el sonido tridimensionalmente. Y quizá esta imagen también lo intenta graficar. Entonces nos dimos cuenta que es una onda mecánica, es tridimensional, y si nosotros agarramos un pedacito de este y la miramos de arriba, vamos a ver que las ondas circulares, la estamos viendo de arriba estamos viendo esto, ese pedacito desde arriba, vamos a ver que la onda se propaga hacia afuera y en la misma las partículas se mueven en la misma dirección que esta se propaga, por lo tanto también podemos decir que es longitudinal. Ahora estamos todas las aplicaciones de lo que ya habíamos visto. Y que su rapidez sea de 340 metros por segundo significa que obviamente en cada segundo, ojo con esto, va a recorrer 340 metros. Ya, eso significa la velocidad, que en cada segundo él recorre 340 metros. Ya, es lo mismo que nosotros cuando decimos que un auto va a 100 kilómetros partido en hora o 100 kilómetros por hora, que le dicen. Ya, significa que ese auto, en cada vez que pase una hora, él ya va a haber recorrido 100 kilómetros. Ya, después de otra hora, el recorrido, si va a 100 kilómetros por hora, otros 100 kilómetros y así. En cada hora recorre 100 kilómetros. La velocidad también puede ser determinada en metros por segundo. Entonces, el sonido tiene la cualidad de viajar a 340 metros por segundo. Suponiendo que alguien escucharía, supongamos que yo me pongo aquí y otra persona a 680 metros, o sea, el doble de esta distancia. Si una persona se pone a 680 metros de distancia mía y me grita, yo recién voy a escuchar su grito después de 2 segundos. ¿Por qué? Porque el sonido se tardó un segundo en recorrer los primeros 340 metros y después otro segundo en recorrer los siguientes 340 metros. Es decir, va a recorrer en cada segundo que pase 340 metros. ¿Ya? Y recordemos que toda onda, sea longitudinal o transversal, puede ser graficada por medio de este gráfico, manteniendo su amplitud. Recordemos que la amplitud va desde aquí hacia allá y desde aquí hacia abajo. Y el wavelength, que dice aquí, es se traduce como la longitud de onda. ¿Ya? Entonces, recordemos que la longitud de onda puede ser medida desde aquí hasta aquí y también de pico a pico, ¿ya? Que es exactamente el mismo valor. Y vamos a ver ciertas características del sonido que nosotros conocemos que se adecúan a los elementos de una onda que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver algunos de ellos. La intensidad. Cuando hablemos de que un sonido es muy intenso, significa que tiene un gran volumen. Ya lo que usted entiende por un volumen alto, un volumen bajo, estará hablando muy fuerte o estará hablando muy despacito. Vamos a estar hablando de la intensidad, ¿ya? Que es lo que le asociamos al volumen de los objetos. Y esto, el volumen, la intensidad se mide en decibel.
ya, en un decibel, que su abreviatura es de B larga. ¿Y a qué elemento de una onda vamos a decir que un sonido es muy fuerte o no? Es netamente a su amplitud. Fíjense solo en la onda roja. Este es un sonido más o menos despacito, ¿cierto? Porque tiene muy poca amplitud. Fíjense que la longitud de onda no cambia, la frecuencia no cambia, nada, no cambia nada. Solamente cambia su amplitud. Entonces nos damos cuenta que el verde es un poco más alto de lo normal, entonces tiene un volumen mucho más alto. En cambio, el azul tiene uno mucho más fuerte. Ya. Entonces, damos cuenta que el sonido o el volumen del sonido siempre, jóvenes, va a estar determinado por su amplitud. Ya. Entonces, esta onda de sonido está determinada por longitudes de onda, por amplitud. Entonces, ¿qué es la amplitud en el sonido? En el sonido, la amplitud de la onda va a ser siempre qué tan fuerte se esté hablando, qué tan fuerte sea el sonido, etcétera, etcétera. Por otra parte, tenemos el tono. ¿Qué es el tono? El tono, cuando uno dice, oh, que hablas agudo o que hablas muy grave. Agudo es cuando hablan así, ¿cierto? Oh, muy como pitita. Y grave es hablar así. Entonces, el sonido, yo voy a decir que es muy grave. Si, fíjense, si su, si su frecuencia, esto está todo ocurriendo en un segundo. O sea, miren, fíjense, en un segundo ocurrieron muchas oscilaciones. Acá en el mismo segundo no ocurrieron tantas. Aquí fíjense que una, dos, tres. Aquí sucedieron 4 oscilaciones en un segundo. Versus, fíjense, todas estas oscilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hay más de 10 oscilaciones acá. Entonces, vamos a determinar que un sonido va a ser agudo o va a ser grave en vista de la frecuencia que tienen este. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que es grave cuando no hay muchas oscilaciones en el sonido, y si hay muchas oscilaciones, el, el sonido va a tender a ser agudo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo que habíamos visto, una era la frecuencia, que era cuántas oscilaciones por segundo se están dando. Mientras un sonido, yo puedo decir hola, o puedo decir hola. Y de estas dos cosas, lo único que se diferencia, lo hice en el mismo volumen, se diferencia que cuando yo dije hola, la onda que salió de mi boca hicieron muchas pulsaciones, hicieron muchas oscilaciones por segundo. Para que saliera ese sonido muy agudo, mi membrana tuvo que vibrar mucho para hacer ese sonido. Cambio, para ser grave, mis cuerdas vocales no vibran tanto en el mismo tiempo. Ya, eso es en definitiva el tono. Y finalmente, la tercera cosa que vamos a ver, que no se adecua precisamente a una de las cosas que habíamos visto, es el timbre. El timbre, que algunos, si conocen de algo de música o de cantantes, es el timbre de voz. ¿Qué significa el timbre de voz? Fíjense que todas estas ondas tienen la misma longitud de onda, tienen la misma cantidad de oscilación por segundo, pero ¿qué es lo que cambia? Como que cambia la forma. Esta forma es lo que permite diferenciar un sonido de otro. ¿A qué me refiero? Si yo le grito a alguien, Manuel, y viene su mejor amiga y dice, Manuel, o su mamá o su hermano dice, Manuel, usted va a saber diferenciar, y las dos personas lo van a decir en el mismo tono, etcétera, en el mismo volumen, etcétera. ¿Cómo usted diferencia una persona de otra? Efectivamente, porque todos en el mundo tenemos un timbre de voz diferente, ¿ya? Que hace esta peculiaridad en cómo se nos escucha. ¿En qué pasa también? Es que si usted hace un la en un violín o un la en un piano, usted lo va a diferenciar de inmediato. ¿Y por qué, profesor? Si lo que diferencia el piano están tocando la misma nota musical, que en teoría es la misma frecuencia. Es lo mismo. ¿Por qué suenan diferentes? Lo que hace diferencia es el timbre, es esta perturbación o esta oscilación más o menos rara que producen las ondas de una persona u otra, ¿ya? Pero el sonido también, lo malo, es que no todo
sonido que se emita, nosotros lo vamos a poder escuchar. Aquí están todas las frecuencias desde 0 Hz hasta 160.000 Hz de frecuencia. Nosotros podemos, acuerdan que el ser humano solo podría ver un pedacito, un fragmento de todo el espectro de radiación electromagnética. El ser humano no puede ver los rayos X, no puede ver, solo nosotros vemos los colores, a lo que conocemos como luz visible. Pero, en términos auditivos, el ser humano solamente puede escuchar una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. Si usted, bueno, hay personas que pueden pasarse un poquitito, pero a medida que vamos envejeciendo, este rango se va achicando. Entonces, después escuchamos desde los 200 Hz hasta los 18.000 nomás. Y así, a medida que envejecemos, cada vez este rango se va. Una guagua, por decirlo, recién nacido, puede escuchar desde 20 a 20.000 Hz sin ningún problema. Y fíjense que los gatos y los perros tienen capacidades auditivas mayores, tienen otro rango, pero no escuchan tan bajo, frecuencias tan bajas. Fíjense, a diferencia de los otros, como el murciélago y el delfín que tiene, o el elefante y el topo, que tienen una frecuencia un poco más baja que se llama, ¿ya? Entonces, y aquí quiero decir otra cosa, jóvenes. Todas las frecuencias que estén bajo el umbral auditivo del ser humano se van a llamar infrasonidos, porque están debajo. Todo lo que es infra, la radiación infrarroja es la que está debajo del rojo, ¿ya? La ultravioleta es la que sigue después del violeta. Y a diferencia de nosotros, el ultrasonido son los sonidos que estén posterior a los 20.000 Hz, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero que también entiendan de esto? El ser humano puede escuchar una parte acotada de frecuencias de sonido. Uno puede hacer 20.000 sonidos, puede estar la materia oscilando muy, hasta muy fuerte. Pero si las frecuencias de estas oscilaciones, es decir, son muy frecuentes, obviamente yo no lo hago tan rápido, pero si son muy frecuentes, el ser humano no las podría escuchar en ese sentido, ¿ya? Y también, si son muy poquitas, ese sonido no lo podríamos percibir, que a diferencia de otros animales sí pueden percibirlo. Y jóvenes, en vista del trabajo que les dejé la clase pasada, esta semana no va a haber una actividad, así que los dejo libre por esta semana. Le aconsejo que vuelvan a ver esta clase porque hay hartos conceptos, así que eso, espero que estén muy bien, cuídense harto y ya la próxima clase esperamos seguir avanzando y dándole un poco más de sustento a todo este valor del sonido, de la onda en el sonido, ya, porque hay muchas más aplicaciones y bastante interesantes y les voy a dejar un link que si quieren lo pueden leer, es opcional, por si quieren ver algunas de las aplicaciones que hay del infrasonido, del sonido que no podemos escuchar, para las construcciones u otras cosas. Hasta luego.